Soy Elena Torres. Tengo 28 años y soy la única hija de Rosa y Miguel Torres. Mi hermano gemelo, Daniel, siempre ha sido el niño mimado, el que no se equivocaba. Yo era la sombra, la última palabra. Se suponía que sería mi celebración de cumpleaños, pequeña, familiar, predecible. Un pastel de la pastelería de la esquina, globos baratos pegados a la pared de la sala y algunas sonrisas desganadas. Me dije a mí misma que no esperara gran cosa, pero nada me habría preparado para lo que dijo mi madre esa noche. Elena. La voz de mi madre interrumpió el tintineo de los tenedores y el leve zumbido del viejo ventilador de techo. Me miró fijamente con sus ojos oscuros, fríos y penetrantes. Eres una carga. Las palabras me destrozaron. Se me encogió el estómago y se me secó la garganta. Creí haber oído mal. Pero entonces vi a Daniel sonriendo con suficiencia al otro lado de la mesa, golpeando el plato con el tenedor a un ritmo que parecía una burla. Ni siquiera intentó ocultar su satisfacción. Mi padre permaneció en silencio, mirando fijamente su taza de café, como si contuviera respuestas que no podía darme. Solté una carcajada forzada, débil, quebradiza, desesperada. ¡Guau! Gracias, mamá. Feliz cumpleaños, supongo. ¿Pero por dentro? Me estaba derrumbando. Cada vela que titilaba en ese pastel parecía consumir la poca dignidad que me quedaba. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran de la cocina, empecé a recoger las migas, raspando el glaseado endurecido de los platos. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre escondido a media altura debajo de mi joyero, en la encimera. Qué raro. Nunca dejo el correo ahí. Se me aceleró el pulso. Lo saqué. El papel estaba frío al tacto. Mi nombre no estaba, pero la curiosidad superó la culpa. Lo abrí. Dentro había un cheque. Me quedé sin aliento. 6 ceros y 600 IL. Y al final, claro como el agua, la firma de mi madre. Me tambaleé hacia atrás, agarrándome al mostrador. Mi madre nunca tuvo esa cantidad de dinero. No abiertamente. No para mí. Me asaltaron las preguntas. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultármelo? ¿Y por qué precisamente ahora, en mi cumpleaños? El cheque temblaba en mi mano mientras 1000 posibilidades daban vueltas en mi mente. Libertad. Una nueva vida. Independencia de las burlas de Daniel. Del desdén de mi madre. Por fin podía desaparecer, escapar de la sombra en la que había estado atrapada durante años. Pero otro pensamiento me carcomía. Si me odiaba lo suficiente como para llamarme una carga, ¿por qué tendría este cheque? Esperando. Lo guardé de nuevo en el sobre, con el pecho agitado. ¿Confrontarla ahora? ¿O fingir que nunca lo vi? La voz burlona de Daniel resonó en mi cabeza. ¡Feliz cumpleaños, carga! Disfruta de tu regalo invisible. Invisible. Mis labios se curvaron en una sonrisa que nadie pudo ver. ¿Invisible? Te mostraré lo invisible. Guardé el sobre en mi cajón, con cuidado, con deliberación. El corazón aún me latía con fuerza. Entonces me giré y me quedé paralizado. Mi madre estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y curiosa, casi siniestra. Sus ojos se dirigieron al cajón y luego volvieron a mirarme. ¿Lo sabía? ¿Ya sospechaba que lo había encontrado? A la mañana siguiente, apenas podía saborear el café. Mi mente no dejaba de dar vueltas a ese cheque. $600,000. Guardado como un secreto que nadie quería que viera. Reviví la sonrisa de mi madre de anoche. La forma en que sus ojos se posaron en mí después de guardar el sobre en el cajón no era solo curiosidad, era conocimiento. Por la tarde, Daniel se había desplomado en el sofá, con la tele zumbando en voz baja mientras dormitaba con la boca entreabierta. Mi padre estaba haciendo recados, y la puerta de la oficina de mi madre estaba entreabierta, justo lo suficiente para tentarme. Dudé. Entonces mi curiosidad me impulsó a seguir adelante. La habitación olía ligeramente a polvo y pulimento lavanda. Montones de carpetas abarrotaban el escritorio. Pero lo que me detuvo fue la caja fuerte. Pequeña, de metal e increíblemente sin llave. La habían dejado abierta sin cuidado, como si me retara a mirar dentro. Me arrodillé, con los dedos temblorosos, mientras sacaba un fajo de documentos. Extractos bancarios antiguos, escrituras de propiedades de las que nunca había oído hablar, una casa de playa en la costa,
un apartamento en el centro, incluso terrenos en el extranjero, y luego, letras. Amarillentas por el tiempo, pero la caligrafía me resultaba familiar. Una caligrafía elegante y ondulada. La de mi abuela. Se me encogió el corazón. Había fallecido hacía años, y yo la adoraba. Era la única que me miraba como si no fuera inferior. Desplegué una carta lentamente. La tinta estaba un poco descolorida, pero clara. Elena debe saber la verdad cuando llegue el momento. Apreté la página contra mi pecho, conteniendo la respiración. La verdad. Ella quería que yo la supiera. No Daniel, no mi madre. Yo, de repente, el cheque cobró sentido. No era casualidad. Era solo un fragmento de algo mucho mayor. Una herencia oculta. Una fortuna que mi madre había mantenido enterrada, dándosela poco a poco a Daniel mientras me trataba como si fuera desechable. La traición me invadió. Un calor me subió por el cuello, el pecho. Mi abuela había querido que tuviera esto, pero mi propia madre había intentado borrarme de la historia. Susurré en el silencio. Abuela, no dejaré que me quiten lo que es mío. Pero un nuevo miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podría confrontar a mi madre sin revelar que había husmeado? Una palabra en falso y lo encerraría todo para siempre. Guardé los papeles, con cuidado de ordenarlos exactamente como los encontré. El pulso me martilleaba en los oídos. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja fuerte, una sombra se extendió por el suelo. Me giré y se me hizo un nudo en la garganta. Daniel. Se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa tan aguda como el cristal. ¿Buscas algo, hermanita? La sonrisa de Daniel me quedó grabada en la mente mucho después de cerrar la caja fuerte. No había visto exactamente lo que sostenía, pero su mirada se había detenido demasiado tiempo. Sabía lo suficiente como para ser peligroso. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio, extendí el cheque y la carta de mi abuela sobre mi cama. Los números parecían brillar a la tenue luz de la lámpara, burlándose de mí con la posibilidad. No podía dejar que Daniel ni mi madre controlaran esto. Ya no. Necesitaba salir. Independencia. Mi propia vida. El plan se formó lentamente, como una chispa que se enciende. Cobraría el cheque, me quedaría callado y empezaría de cero antes de que se dieran cuenta de lo que había hecho. ¿Arriesgado? Sin duda. Pero quedarme significaba asfixiarme bajo la arrogancia de Daniel y la crueldad de mi madre. No confié en nadie, excepto en Maya. Maya había sido mi mejor amiga desde la prepa y ahora trabajaba en el banco local. A la mañana siguiente, la encontré en la cafetería cerca de su sucursal y le deslicé el sobre por la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los números. Elena, esto no es calderilla. En cuanto esto se calme, tu familia lo notará. ¿Estás preparada para esa tormenta? Tragué saliva con dificultad. Mi voz apenas salió como un susurro. No se trata solo de dinero, Maya. Se trata de sobrevivir. Ella asintió y me devolvió el sobre. Te ayudaré. Pero ten cuidado. La gente se pone fea cuando hay dinero de por medio. Feo. Mi familia ya lo había demostrado. Al día siguiente, organicé una distracción. Daniel pensó que nos veríamos para comer. En cambio, mientras esperaba en el restaurante, entré al banco con el cheque bien guardado en el bolso. Cada paso resonaba en mis oídos, como si entrara en la escena de un atraco. Tenía las palmas de las manos húmedas y el pulso acelerado. Ensayaba excusas mentalmente, intentando parecer despreocupado mientras deslizaba la cuenta por el mostrador. La cajera lo miró y luego me miró a mí. Necesito verificar esto, dijo desapareciendo en la trastienda. Tamborileé con los dedos contra el mostrador frío, forzando una sonrisa a la nada, fingiendo que no estaba a segundos de hiperventilar. Luego, sombras. Levanté la vista y sentí una opresión en el pecho. Mi madre. Ella estaba de pie detrás del cristal, con los brazos cruzados, su rostro ilegible pero su mirada aguda, atravesándome. ¿Elena? Su voz se escuchó lo suficiente como para que los pocos clientes la miraran. ¿Qué haces con la cuenta? Se me secó la garganta. Forcé un tono firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Solo. Estoy cobrando un regalo de cumpleaños, y su mirada pasó de mis manos temblorosas al cheque que tenía en la mano el cajero. Ella sabía algo. Tenía que saberlo. La pregunta era,
¿Cuánto? Tras el enfrentamiento en el banco, volví a casa como si nada hubiera pasado. Mantuve la calma y la voz firme, pero por dentro, mis nervios zumbaban como cables al descubierto. Mi madre no dijo nada esa primera noche, ni una palabra sobre la cuenta, pero el silencio fue peor que cualquier sermón. A la mañana siguiente empezó el turno. Rosa rondaba cerca de mí en la cocina, haciéndome preguntas envueltas en dulzura, pero con un toque de sospecha. Entonces, Elena, ¿algún plan importante ahora que tienes 28? Preguntó observándome con una mirada demasiado aguda, demasiado deliberada. ¿Comprar algo? ¿Invertir, quizá? Forcé una risa casual. Solo las facturas de siempre, mamá. Pero me di cuenta de la forma en que miraba mi teléfono en el mostrador, como si memorizara cada vibración. Daniel, por supuesto, no pudo resistirse a jugar al espía. Durante la cena, se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. ¡Qué curioso! He oído que hay gente cobrando cheques gordos en la ciudad. Debe ser genial, ¿verdad, Elena? Mi tenedor se congeló a mitad de camino. Mis labios se curvaron en una sonrisa forzada. Quizás deberías dejar de espiar en los bancos, Daniel. Su sonrisa se ensanchó, como la de un tiburón. Estaba disfrutando esto. Cada comida, cada palabra intercambiada, parecía una partida de ajedrez, y yo era el único peón atrapado entre una reina y un caballo, esperando ser acorralado. Pero no sabían una cosa. El dinero ya estaba seguro en mi cuenta. Mi salvación, mi arma. Esa noche, me senté en mi habitación con los documentos desplegados ante mí otra vez. El resplandor de la lámpara doró los bordes del papel. Al revisarlos, noté algo que no había visto antes. Letra pequeña en el testamento de mi abuela. Abrí mucho los ojos al leerlo en voz alta, casi sin respirar. La mitad del patrimonio pasará automáticamente a Elena Torres, siempre que demuestre responsabilidad financiera durante un año. Un año. Esa fue la clave. Si pudiera demostrar que puedo manejar el dinero, legal y limpiamente, la mitad de todo lo que dejó mi abuela sería mío. Me recosté, susurrándome, 1 año. ¿Puedo jugar a este juego? Ganaré. Pero justo cuando una frágil sensación de control comenzaba a apoderarse de mí, mi teléfono vibró en el escritorio. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Dudé y luego lo abrí. Sé lo que hiciste. Hoy. Cuídate. Alguien a quien le importe. De repente la habitación se sintió más fría y el silencio me presionaba el pecho. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla. ¿Quién lo sabía? ¿Quién me estaba mirando? El mensaje anónimo me perseguía. Sé lo que hiciste hoy. Cuídate. Las palabras se repetían cada vez que cerraba los ojos. ¿Era Rosa? ¿Daniel? ¿O alguien completamente diferente? Alguien escondido en las sombras. Necesitaba un aliado. Solo me vino a la mente una persona. Mi tío Víctor, el hermano distanciado de mi madre. Siempre se había mantenido alejado de las reuniones familiares, y Rosa siempre lo había descrito como el fracaso. Pero para mí, él era el único adulto que me había dado dinero extra por mi cumpleaños, quien me había susurrado, no dejes que te destruyan. Elena. Lo llamé desde un teléfono público a 2 barrios de distancia, con las manos temblorosas mientras metía las monedas. Cuando contestó, su voz era áspera, curtida, pero amable. ¿Elena? ¿Estás a salvo? Tragué saliva con fuerza. No sé, ¿podemos vernos? Quedamos en encontrarnos en un café oscuro en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar al que ningún miembro de mi familia se atrevería a entrar. Víctor parecía mayor, con el pelo canoso, pero su mirada era penetrante. Me escuchó mientras le contaba todo. El cheque, el testamento, la vigilancia de Rosa, el sabotaje de Daniel. Cuando terminé, se acercó más, en voz baja pero firme. Elena, tu madre siempre ha estado obsesionada con el control. El dinero es solo la herramienta. Si quieres ganar, no puedes simplemente luchar contra ella. Tienes que ser más astuta que ella. Se me encogió el pecho. ¿Pero cómo? Primero consiga un abogado, alguien que pueda poner esta herencia por escrito. Luego confrontéla, con pruebas. Pero aún no. El tiempo lo es todo. Dudé. ¿Podía confiar en él? Tenía su propia historia con Rosa, sus propios rencores, pero sus palabras tenían sentido.
Antes de irme, me apretó la mano. A veces, sobrevivir no se trata de luchar, sino de ser más inteligente. No dejes que te acorralen. Lo miré a los ojos. No solo sobreviviré, tomaré lo que es mío. De vuelta en casa, Daniel me seguía con la mirada como un depredador. Notó el cambio en mí, la calma, la confianza. Empezó a aparecer en mis reuniones con el abogado de la familia, actuando con naturalidad, pero soltando indirectas venenosas. «Cuidado, hermana», decía con una sonrisa. «La gente podría pensar que solo te interesa el dinero». Cada llamada parecía una trampa. Cada reunión una prueba. Estaba poniendo obstáculos, esperando a que tropezara, pero me mantuve firme. Tenía que hacerlo. Esa noche, por fin me permití un momento de alivio y me retiré a mi habitación. Abrí el cajón para revisar el sobre, solo para asegurarme de que el cheque seguía allí. No lo fue. El espacio estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco y se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Y entonces lo vi. Un papel doblado, donde había estado el cheque. Mis manos temblaron cuando lo abrí. «Estás jugando con fuego». El cheque perdido fue la gota que colmó el vaso. Quienquiera que lo hubiera robado quería desconcertarme. Bueno, se cumplió su deseo, pero también me arrinconó. Y yo no me rindo ante los acorralados. Me muerdo esa noche, convoqué una reunión familiar. Mi voz sonaba firme, casi demasiado tranquila. Rosa arqueó una ceja, pero asintió. Daniel sonrió con sorna, como si ya fuera el ganador. Incluso Miguel, callado y cansado, ocupó su asiento habitual en la mesa, con las manos cruzadas sobre el regazo. El aire era denso y tenso. Cada tic-tac del reloj parecía una cuenta regresiva. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa, con una carpeta en la mano. ¿Ya no juego más? Todos me miraron. Daniel se recostó en su silla, dándole vueltas a un bolígrafo. Esto debería estar bueno. Abrí la carpeta y dejé copias de los documentos que había reunido. Escrituras, declaraciones, la carta de mi abuela. Sé de la herencia, sé de las propiedades y sé de la cláusula del testamento. Por primera vez, la máscara de Rosa se deslizó. Sus labios se separaron y su rostro palideció. Daniel soltó una carcajada, aguda y amarga. «Vaya, vaya. Parece que la carga tiene sus dientes después de todo». Lo ignoré, con la mirada fija en mi madre. «El testamento dice que heredo la mitad si demuestro responsabilidad financiera durante un año. ¿Algún intento de sabotearme? ¿Algún truco?» Legalmente sale mal. La silla de Rosa rozó las baldosas al ponerse de pie, con las manos apoyadas en la mesa. «No entiendes en qué te estás metiendo, Elena. Este dinero no es...» «¿Qué no es qué?» La interrumpí con la voz más alta de lo que esperaba. «¿Mío?» Mi abuela escribió mi nombre. No el de Daniel, no el tuyo. Mío. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero no lo demostré. «Durante años me llamaste una carga». Continué, con palabras temblorosas pero cortantes. «¿Sabes qué? He sido la única que me ha llevado a cuestas, y pronto llevaré esta fortuna familiar». Rosa entrecerró los ojos. «Elena, no puedes». Me incliné hacia adelante con voz firme y fría. «Mírame». Miguel se removió en su silla, mirándome por fin, mirándome de verdad. El orgullo brilló en sus ojos cansados, rápidamente enmascarado por el miedo. Daniel, mientras tanto, sonreía como un lobo. «Oh, esto va a ser divertido». La discusión se descontroló. Las voces chocaron, las acusaciones volaron. Los papeles se esparcieron por la mesa mientras Rosa intentaba recuperarlos. Daniel le gritó. Miguel rogó que se calmara. Y en el caos, lo capté. Movimiento en la puerta del pasillo, una sombra. Alguien más estaba escuchando. Alguien que no debería haber estado allí. Me quedé sin aliento. Si lo oyeran todo, podría arruinarlo todo. Horas después del caos del enfrentamiento familiar, la verdad finalmente salió a la luz. Los mensajes misteriosos, el cheque robado, las sombras en el pasillo, todo había sido obra de Daniel. Lo admitió con la misma sonrisa de suficiencia. ¿De verdad creíste que mamá tenía las agallas de asustarte? No, Elena, era yo. Solo quería quebrarte, hacer que te rindieras. Lo miré a los ojos firme. Nunca volverás a quebrarme, Daniel, porque para entonces ya lo tenía todo asegurado. Tenía copias de los documentos, copias de seguridad digitales y un abogado de mi lado.
Daniel podía maquinar, Rosa podía enfurruñarse, pero la ley era clara, la herencia era mía, y yo debía protegerla y hacerla crecer. Cuando finalmente deposité los $600,000 en una cuenta protegida, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida, no era la carga de la familia. Era el heredero, el estratega, el superviviente. Al caminar por la casa de mi infancia, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado, sí, pero también había aprendido que el amor de mi familia nunca había sido incondicional. Estaba ligado al control, al dinero, al poder. Y esa fue la lección. A veces la familia no se define por la sangre. A veces, sobrevivir significa elegirse a uno mismo, incluso cuando duele. Mi abuela creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y ahora por fin había cumplido su deseo. Me paré frente al espejo y me susurré. «Feliz cumpleaños, Elena, por fin ganaste». Y a cualquiera que escuche, a cualquiera que haya sido subestimado, ignorado o silenciado, recuerden esto. Son más fuertes que las mentiras que les dicen. Más fuertes que los límites que les imponen. No te limites a sobrevivir. Gana.